Érase una vez una joven llamada Lea, que vivía con su familia en una tierra llamada Harán. Su padre se llamaba Labán, y ella tenía una hermana menor llamada Raquel. Las dos eran muy diferentes. Mientras Raquel era admirada por su belleza, Lea tenía unos ojos suaves y tiernos, pero muchas veces se sentía invisible. Aunque era la mayor, parecía que todos preferían a Raquel. Lea aprendió a ser paciente, a ayudar en casa y a obedecer a su padre, pero en su corazón sentía una gran tristeza. Deseaba que alguien la amara por quien ella era. Y todos los días, Lea ayudaba con las tareas del hogar. Recogía agua del pozo, cuidaba a los animales y tejía junto a su madre. Veía a su hermana Raquel cuidar las ovejas y sonreír cuando los jóvenes pasaban por el campo. Lea se preguntaba si algún día también ella viviría una historia de amor. Aunque no lo mostraba, en su corazón oraba en silencio, esperando ser amada. Nadie conocía sus pensamientos, pero Dios sí los escuchaba. Un día, llegó a su casa un joven llamado Jacob, el sobrino de su padre. Venía desde muy lejos, escapando de su hermano Esaú. Cuando vio a Raquel, se enamoró de inmediato. Lea lo observaba desde la distancia. Él era amable, trabajador y temeroso de Dios. Jacob pidió casarse con Raquel y aceptó trabajar 7 años por ella. Lea veía como su hermana era el centro de atención, y aunque se alegraba por ella, una parte de su corazón se rompía en silencio cada vez que Jacob pasaba sin mirarla. Después de 7 largos años, llegó el momento del matrimonio de Jacob. Hubo una gran celebración, con música, comida y muchas lámparas encendidas. Pero en medio de la oscuridad de la noche, Labán hizo algo inesperado. En lugar de entregar a Raquel, entregó a Lea como esposa, cubriéndola con un velo espeso. Jacob no se dio cuenta hasta la mañana siguiente. Al amanecer, cuando el sol iluminó la tienda, él descubrió que había sido engañado. No era Raquel la que estaba a su lado, era Lea. El corazón de Jacob se llenó de enojo y fue a reclamar a Labán. «¿Por qué me engañaste?», le dijo. Labán le respondió que, en su tierra, no era costumbre casar a la hija menor antes que la mayor. Prometió que si Jacob trabajaba otros 7 años, también podría casarse con Raquel. Así fue como Lea se convirtió en la primera esposa de Jacob, pero no fue una boda llena de alegría para ella. Su esposo amaba a otra mujer y ella lo sabía. Lea se sintió herida y rechazada. Aunque ahora era esposa, no sentía amor verdadero. Miraba a Jacob desde lejos mientras él sonreía con Raquel. En su corazón se preguntaba si alguna vez sería suficiente. Pero en ese momento difícil, Dios la miró con compasión, y esa mirada cambiaría su vida para siempre. Y por eso, Dios, al ver que Lea no era amada, le concedió un don especial. Le permitió tener hijos, mientras Raquel seguía sin poder concebir. Con esperanza y gozo, Lea dio a luz a su primer hijo y lo llamó Rubén, diciendo: «El Señor ha visto mi sufrimiento, ahora mi esposo me amará». Pero Jacob no cambió. Aún así, Lea siguió confiando en Dios. Después nació Simeón, y ella pensó: «El Señor oyó que no soy amada y me dio otro hijo». Luego vino Leví, y luego Judá, con quien exclamó: «Esta vez alabaré al Señor». Aunque el amor de su esposo no llegaba, el corazón de Lea comenzó a llenarse de una nueva paz. Aprendió que su valor no dependía del cariño de Jacob, sino del amor fiel de Dios. Raquel, al ver que no podía tener hijos, se sintió celosa e hizo que Jacob tuviera hijos con su sierva. Entonces Lea, al ver que no tenía más hijos en ese momento, dio también su sierva Zilpa a Jacob, quien tuvo a Gad y a Aser. Más adelante,
Dios volvió a bendecir a Lea con 2 hijos más, Isacar y Zabulón, y una hija llamada Dina. Aunque su corazón seguía deseando amor, Dios la rodeaba de vida y propósito. Con el paso de los años, Lea llegó a comprender algo muy profundo. Su vida no había sido fácil, pero en medio de cada dolor, Dios estuvo con ella. Mientras otros la ignoraban, Dios la elegía para formar parte de su gran plan. Su hijo Judá sería el antepasado del rey David y siglos después, del Mesías, Jesús. Lea, la mujer que una vez fue rechazada, fue usada por Dios para traer al Salvador del mundo. Jacob, ya viejo, reflexionó sobre su vida y las decisiones que había tomado. En sus últimos días, pidió ser enterrado junto a Lea, no con Raquel. En la cueva de Macpela, donde estaban enterrados Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, también descansaban los restos de Lea. Allí quería estar Jacob, junto a la mujer que lo acompañó toda la vida, la madre de muchos de sus hijos. Aquel acto final demostró que, aunque no había sido amada como esperaba, Lea había sido honrada por Dios y por su esposo. Su historia no fue perfecta, pero fue preciosa a los ojos del Señor, quien nunca dejó de acompañarla. La historia de Lea nos enseña que aunque el mundo no siempre ve nuestro valor, Dios sí lo ve. Aunque otros no nos elijan, Dios nos ha escogido con amor. Él escucha nuestras oraciones, ve nuestras lágrimas y está cerca cuando más lo necesitamos. Lea no fue amada por Jacob como ella soñaba, pero fue profundamente amada por Dios, y eso cambió su historia para siempre. Niños, si alguna vez se sienten ignorados o tristes porque otros no los ven, recuerden a Lea. Recuerden que Dios los mira con ternura, los escucha con atención y tiene un plan especial para cada uno de ustedes. Él puede usar sus vidas para hacer cosas grandes, aunque no se vean desde ahora. Dios no se olvida de nadie. Él transforma el dolor en propósito y las lágrimas en bendición. Como hizo con Lea, puede hacer algo maravilloso con cada uno de ustedes. Había una mujer llamada Abigail que vivía en una región llamada Maón, en una tierra de colinas y campos verdes. Abigail era muy sabia y tenía un corazón lleno de bondad. Siempre pensaba en los demás antes que en sí misma y hablaba con dulzura, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Estaba casada con un hombre llamado Nabal, que era muy rico, pero también muy terco y grosero. Tenía muchos rebaños de ovejas y cabras y vivía en una gran casa con sirvientes y pastores. Aunque Abigail trataba de mantener la paz en su hogar, su esposo no siempre le hacía caso. La casa de Abigail estaba cerca de donde vivía David con sus hombres. David todavía no era rey, pero Dios ya lo había escogido para serlo. En ese tiempo, David vivía como un líder de un grupo de valientes guerreros que se escondían en el desierto porque el rey Saúl lo perseguía. Aunque eran soldados, David y sus hombres cuidaban los campos y protegían a los pastores de Nabal sin pedir nada a cambio. No robaban ni dañaban los rebaños. Al contrario, eran como un muro de protección para ellos. Y todos los días, Abigail hacía lo mejor que podía para traer paz y orden a su hogar. Supervisaba a los sirvientes, organizaba la comida y daba buenos consejos con mucha sabiduría. Sabía que su esposo podía causar problemas con su forma de hablar, así que muchas veces tenía que arreglar las situaciones después de que él ofendía a otros. Aunque vivía rodeada de riquezas, Abigail sabía que lo más importante era actuar con amor y obedecer a Dios. Un día David envió mensajeros a Nabal para pedirle un poco de comida. Era el tiempo de la esquila de las ovejas.
un momento de celebración y generosidad. David pensó que era justo pedir algo a cambio del cuidado que habían dado a los pastores de Nabal. Sus hombres llegaron con palabras amables, recordándole a Nabal que no habían tomado nada sin permiso y que siempre habían protegido a sus pastores. Pero Nabal respondió con desprecio. Habló de forma grosera, burlándose de David y preguntando: ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? No quiso darles nada, ni siquiera pan o agua. Cuando los mensajeros regresaron y le contaron todo a David, él se enojó mucho. Decidió que iría con sus hombres armados a enfrentar a Nabal por su insulto. David, que normalmente confiaba en Dios para hacer justicia, esta vez dejó que su enojo tomara el control. Abigail, al enterarse de lo que había hecho su esposo y de la respuesta de David, sintió que algo terrible estaba por pasar. Su corazón latía muy rápido y supo que debía actuar rápido. No podía quedarse quieta mientras su casa y toda su gente estaban en peligro. Así comenzó a preparar un plan valiente y lleno de sabiduría. Y por eso, Abigail reunió rápidamente una gran cantidad de provisiones: panes, tortas de higos, vino, carne asada y grano tostado. Llenó burros con todos esos regalos y les dijo a sus sirvientes que fueran delante de ella. Ella lo seguiría sin decirle nada a Nabal, porque sabía que él no entendería la urgencia del momento. Abigail no tenía miedo por ella, sino por toda su casa, y decidió enfrentar al ejército de David con fe y valentía. Mientras cabalgaba por el camino montañoso, Abigail pensaba en qué palabras usaría. Su mente estaba ocupada en cómo detener la furia de David. Cuando finalmente lo vio, bajó de su burro, se inclinó ante él con respeto y comenzó a hablar. Le pidió que no derramara sangre innecesariamente y que no se dejara llevar por la ira. Le recordó que Dios estaba con él y que algún día sería rey, y que no quería que esa venganza manchara su corazón. Abigail también asumió la culpa por lo que había hecho Nabal, aunque ella no tenía parte en ello. Lo hizo para salvar a su familia y para tocar el corazón de David. Sus palabras fueron tan sabias y llenas de humildad que David se detuvo a pensar. La paz y la bondad de Abigail comenzaron a calmar su enojo. David levantó la mano y bendijo a Abigail. Le dijo que estaba agradecido por haberla escuchado y por no haber actuado de forma apresurada. Reconoció que Dios había enviado a Abigail para detenerlo de cometer un grave error. Guardó su espada, le aceptó los regalos y le prometió que no haría daño a su familia. En ese momento, el peligro desapareció gracias a la sabiduría de una mujer que eligió la paz. Abigail volvió a su casa, donde Nabal estaba celebrando con una gran fiesta, como si nada hubiera pasado. Estaba tan embriagado que ella decidió esperar hasta la mañana siguiente para contarle lo que había hecho. Cuando finalmente le explicó todo, el corazón de Nabal se paralizó. Se quedó como una piedra y pocos días después murió. Dios mismo se encargó de hacer justicia, como Abigail había dicho. David, al enterarse de la muerte de Nabal, recordó a Abigail y su sabiduría. Se dio cuenta de que ella era una mujer especial, diferente a todas las demás. Por eso, le envió mensajeros para pedirle que fuera su esposa. Abigail aceptó con humildad, y desde ese momento comenzó una nueva etapa de su vida, al lado de un hombre que respetaba su fe y su sabiduría. Y desde ese día, Abigail vivió una vida muy distinta. Aunque su pasado había estado lleno de tensión con un esposo difícil, ahora caminaba al lado de un hombre que valoraba su corazón y su inteligencia. Fue una compañera sabia para David.
alguien que lo animaba a seguir el camino de Dios y a gobernar con justicia. Su vida mostró que la sabiduría y la bondad pueden cambiar destinos. La gente que conocía a Abigail hablaba de su generosidad, su valentía y su fe. No necesitaba levantar la voz ni usar la fuerza para salvar su hogar. Lo hizo con palabras de paz y con acciones de amor. Su historia quedó escrita para siempre en las Escrituras como ejemplo de cómo actuar con sabiduría en medio del conflicto. Y aunque vivió tiempos difíciles, Abigail confió en Dios en todo momento. Él fue su guía, su protector y su fuerza. Al final, ella fue honrada por su obediencia y por no dejarse llevar por el miedo ni la ira. La historia de Abigail nos enseña que la sabiduría y la bondad pueden detener el enojo y traer paz. Cuando alguien te trata mal, puedes elegir responder con amor y buscar la paz, como lo hizo Abigail. Ella no fue valiente con espadas, sino con palabras amables y decisiones sabias. A veces, cuando las cosas se ponen difíciles, podemos sentirnos como David, enojados o listos para vengarnos. Pero Dios quiere que escuchemos su voz, como David escuchó a Abigail. Él quiere que pensemos antes de actuar y que confiemos en Él para hacer justicia. Los niños pueden aprender de Abigail a ser valientes para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Si seguimos su ejemplo, podemos ayudar a los demás, cuidar de nuestras familias y agradar a Dios con nuestras decisiones. En un lugar tranquilo y montañoso de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías junto a su esposa Elisabet. Ambos eran muy buenos, obedecían a Dios y oraban con fe, pero había algo que llenaba sus corazones de tristeza. No podían tener hijos y ya eran muy mayores. A pesar de eso, no dejaban de confiar en las promesas de Dios. Un día, mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo, sucedió algo extraordinario. Un ángel llamado Gabriel apareció ante él. Zacarías se asustó, pero el ángel lo tranquilizó con una noticia maravillosa. Gabriel le dijo que Elisabet tendría un hijo y que debían llamarlo Juan. Este niño no sería cualquier niño, sería muy especial, lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, y su misión sería preparar a las personas para recibir al Mesías. Zacarías no lo podía creer, y por dudar, quedó sin poder hablar hasta que el bebé naciera. Aún así, regresó a casa, y pronto Elisabet comenzó a sentir una nueva vida dentro de ella. Ella se alegró mucho y agradeció a Dios en silencio, sabiendo que su hijo tenía un propósito divino. Durante los meses siguientes, Elisabet cuidaba su barriguita con mucho amor, sintiendo cómo Juan se movía con fuerza. Cada día oraba por él, imaginando cómo sería su carita, su voz y, sobre todo, su misión. Mientras tanto, Zacarías seguía mudo, escribiendo en tablillas, pero su corazón se llenaba de gozo al ver que la promesa de Dios se estaba cumpliendo. La familia y los vecinos notaban la bendición que caía sobre esa casa, y todos esperaban con asombro el nacimiento de ese niño tan esperado. Finalmente, llegó el día. Juan nació y todos vinieron a celebrar. Cuando preguntaron por su nombre, Elisabet dijo firme: Juan. Como Zacarías aún no podía hablar, escribieron el nombre en una tablilla, y en ese instante su boca se abrió y comenzó a alabar a Dios. Todos quedaron maravillados y se preguntaban qué sería de aquel niño, porque claramente la mano de Dios estaba con él. El pequeño Juan creció diferente a los demás niños. No vivía en la ciudad ni jugaba en las calles de Jerusalén. Él crecía en el desierto,
en silencio, escuchando el viento y observando la creación de Dios. Mientras otros aprendían a construir casas o a hacer comercio, Juan aprendía a orar, a meditar y a escuchar la voz de Dios en lo profundo de su corazón. Dios lo estaba preparando para una misión muy especial, una que cambiaría la historia. Un día, siendo ya adulto, Juan sintió que era el momento de comenzar. Salió del desierto vestido con una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero, comiendo solo langostas y miel silvestre. La gente lo miraba con curiosidad, pero lo escuchaban con atención. Su voz fuerte llamaba al arrepentimiento, diciendo: «Prepárense, porque el reino de los cielos está cerca». Su mensaje era claro. Debían cambiar sus corazones, dejar de hacer lo malo y volver a Dios. Muchos venían desde todas partes para escucharlo. En el río Jordán, Juan los bautizaba, sumergiéndolos en el agua como símbolo de un nuevo comienzo. Algunos eran soldados, otros cobradores de impuestos, otros simplemente hombres y mujeres que deseaban una vida mejor. Juan no buscaba fama, solo obedecer al Dios que lo había apartado desde antes de nacer. Gracias a su predicación, muchos corazones comenzaron a cambiar. El pueblo sentía esperanza. Sin embargo, Juan no se atribuía el mérito. Siempre decía: «Yo no soy el Mesías, solo soy una voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor». Él sabía que venía alguien mucho más grande, alguien a quien ni siquiera era digno de desatarle las sandalias. A esa persona debía señalar con toda su vida. Un día especial, entre la multitud, Juan vio a Jesús acercarse al Jordán. Al verlo, exclamó con emoción y reverencia: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Aunque eran primos, Juan reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Jesús le pidió que lo bautizara, Juan se sintió indigno, pero obedeció. Al sumergirlo en el agua, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió como paloma, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Desde ese día, Juan comprendió que su misión estaba llegando a su punto más alto. Él había preparado el camino y ahora debía hacerse a un lado. Aunque su corazón estaba lleno de gozo, también sabía que seguir a Dios podía traer dificultades. Aún así, no se detenía. Seguía predicando la verdad con valentía, incluso cuando eso lo llevó a enfrentar a personas poderosas. El rey Herodes había hecho cosas malas, y Juan, con su voz firme, se lo dijo sin miedo. Le reprochó por haber tomado como esposa a Herodías, la mujer de su hermano. Herodías se enojó mucho con Juan y buscaba cómo hacerlo callar. Herodes, aunque se sentía intrigado por Juan y lo respetaba, terminó encerrándolo en una prisión oscura y fría. Aún allí, Juan no perdía la fe. Seguía orando, esperando el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pasaron los días y llegó la ocasión de una gran fiesta en el palacio. Durante el banquete, la hija de Herodías bailó para Herodes y sus invitados. Herodes, encantado, prometió darle lo que quisiera. La joven, aconsejada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por no romper su palabra, dio la orden. Así, Juan terminó su vida terrenal, dando testimonio hasta el final con valentía. Aunque parecía una tragedia, en el cielo se celebraba el triunfo de un siervo fiel. Juan no había buscado riquezas ni fama, sino cumplir con la misión que Dios le había dado desde antes de nacer. Su vida fue como una antorcha encendida que preparó el camino para la luz verdadera, Jesús. Después de la muerte de Juan, Jesús continuó su obra, sanando, predicando y mostrando el amor del Padre. Muchos de los que habían sido tocados por las palabras de Juan
ahora seguían a Jesús. A pesar de que Juan ya no estaba, su legado vivía en cada corazón que había decidido volverse a Dios gracias a su mensaje. Jesús mismo habló con amor y respeto de Juan, diciendo que no había nacido entre los hombres alguien mayor que él. Eso mostraba cuánto valor tenía su obediencia. Aquel niño que había saltado en el vientre de su madre cuando sintió la presencia de Jesús, había cumplido con alegría el propósito para el cual fue enviado. Su historia seguía contándose, inspirando a niños, jóvenes y adultos a vivir una vida apartada para Dios. El ejemplo de Juan mostraba que no importa cuán diferente seas, si obedeces a Dios con todo el corazón, Él puede usarte para cosas grandes. La historia de Juan nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros desde antes de nacer. Aunque a veces seamos diferentes o no sigamos lo que hace todo el mundo, Dios puede usar nuestras vidas de formas maravillosas si le obedecemos y confiamos en Él. Juan fue valiente, honesto y siempre puso a Dios primero. No buscó agradar a las personas, sino a su Creador. Y eso es algo que también podemos hacer. Aunque seamos pequeños, Dios nos llama a preparar caminos de amor, verdad y esperanza. Cuando compartimos lo que creemos, ayudamos a otros a acercarse a Jesús, como lo hizo Juan. Así que, cada vez que sientas que eres diferente, recuerda, tú también puedes ser como Juan, un niño o niña apartado para Dios. Porque el propósito más grande en la vida es hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, con valentía, humildad y mucho amor.